Tengo en mis manos uno de los más famosos libros de este siglo. Es El Hobbit, de J.R.R. Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien. Este profesor de literatura de Oxford inventó y creó el término hobbit, que en realidad es la palabra que designa un personaje de una altura mediana con unos pies muy grandes. Las aventuras del hobbit son extraordinarias. Pocos autores han tenido una imaginación tan fecunda. Por sí solo, Tolkien creó una filosofía, creó una historia, creó una lengua, creó un mundo, y en este otro famoso libro, El Señor de los Anillos, que tiene 3 volúmenes, encontraremos nosotros materias extraordinarias, materias de estudio y materias fascinantes que pueden ser motivos de investigación posterior. El Señor de los Anillos se considera actualmente como el libro más leído de este siglo, y su destino es sorprendente. Quien va a viajar entre sus páginas, entre las líneas, va a encontrar materias de sabiduría, materias de filosofía, y descubrirá también un misterio, el misterio de su propia existencia y cómo el individuo entra en un cuento para identificarse con los personajes y descubrir asuntos que le incumben muy profundamente. El profesor Tolkien nació en Sudáfrica, pero su familia se mudó cuando era pequeño de nuevo a Inglaterra, y por supuesto es considerado un autor inglés. Durante toda su vida fue profesor de literatura anglosajona en la Universidad de Oxford y en otras universidades, pero uno de los libros que más le han gustado a él, a Tolkien, fue el Kalevala. De este libro conversaremos en otra ocasión, pero en todo el texto del Señor de los Anillos y del Hobbit, confiesa en algunas partes de sus cartas, confiesa Tolkien que ha sido influenciado y que ha bebido en el sagrado texto del Kalevala, el libro de los finlandeses, escrito en finés y recopilado en el año 1847 o 48 por un famoso médico de Finlandia llamado Elias Lönnrot. Busca el Kalevala y desde el Kalevala vas a llegar directamente al Señor de los Anillos y al Hobbit. Antes de leer el Señor de los Anillos, debes leer el Hobbit, porque en realidad son hermanas, son historias hermanas, son libros hermanos y se continúan. Son los mismos personajes y los mismos héroes. Lo que ustedes vieron en pantalla y lo que están viendo en ese momento es un cuerno de rinoceronte. Precisamente la palabra rinoceronte se refiere al cuerno, pero nuestro interés, la palabra de hoy, es el cuerno, no el rinoceronte. Ustedes recuerdan esa célebre estatua de Moisés, la de Miguel Ángel, por supuesto. Moisés tiene allí unos cuernos en la cabeza, tiene la cabeza adornada por 2 cuernos. Este es producto de una confusión lingüística famosa, puesto que en el texto bíblico la palabra querén, que es de origen arameo, significa a la vez corona como también cuerno. Los traductores, antes de la época de Lutero, tradujeron el pasaje de la bajada de Moisés de la montaña
del siguiente modo: y Moisés bajó con la cara rodeada o con la cabeza coronada por los cuernos. En realidad, la palabra coronado o coronada, refiriéndose a la cabeza, no es más que un agregado, un anexo, porque en el texto solamente existe un solo término, keren. Pues algunos prefirieron la palabra cuerno a la palabra corona, y así hasta en los años 1500, 1600, Moisés estaba representado con dos cuernos. Luego Lutero tradujo el respectivo fragmento de un modo diferente, y desde él tenemos la siguiente interpretación y el siguiente sentido. Moisés bajó de la montaña con la cara radiante, con una corona de luz. Pues la confusión entre corona y cuerno fue famosa. No obstante, la palabra cuerno en castellano tiene ecos muy drásticos y muy graciosos. Recuerdan los cachos, recuerdan los cachitos de la luna, los cachitos franceses que están comiendo en la mañana, las boleadoras de los gauchos, los cuernos del aguardiente y del cocuy de los españoles. Todos estos representan en realidad objetos que se refieren a la misma palabra, a la palabra cuerno. No se extrañen si algún día abren un diccionario y descubren que la palabra carne no es otra cosa que cuerno, es decir, hermana de primer grado del término cuerno. ¿Por qué? Porque la raíz de esos dos conceptos, carne y cuerno, es la misma. Y esta se refiere también a otra palabra que es el nácar. El nácar no es otra cosa que un cuerno al revés, es decir, un término o una palabra que está compuesta a través de una combinación o mezcla de sonidos, una suerte de anagrama. Lo interesante es de todo esto es recordar que la confusión célebre de la Biblia ha generado una obra de arte maravillosa, que es la célebre estatua de Moisés de Miguel Ángel. Ahora ya saben por qué Moisés tiene cuernos. Esta palabra, la noche, es una palabra bastante olvidada cuando se trata de hacer el cómputo de los días. Pregunten a cualquier persona cuántos días tiene el año y nos responderá que tiene 365 días. Las noches se olvidan, prácticamente no entran en la cuenta. ¿Por qué será esto? Porque la noche no es otra cosa que una porción del día, es una parte del día. La noche es el día mismo, la parte negra, la parte oscura, la parte desconocida y la parte misteriosa del día. ¿Recuerdan ustedes este famoso libro, Las 1001 noches? En el lomo podemos leer Las 1000 noches y una noche. Hay muchas traducciones del título. En el idioma árabe, este famoso texto de los años 1200, 1300, se dice Al-Flaila o Al-Laila. Una traducción correcta de este título sería Una noche como 1000 noches. Porque esa es la idea fundamental. La idea fundamental de este texto es que en una noche se han desarrollado 1000 historias, 1000 cuentos, lo mismo que pasa con nosotros en algunos momentos cuando soñamos tantas cosas que parecen una eternidad.
El hecho de saber que la palabra noche proviene del latín, de este famoso concepto nox, no nos ayuda mucho a entender el fenómeno y la sutileza del término. La noche es necesaria para que exista el día. En la ciencia moderna aún existe una duda en cuanto a al hecho de que el cielo se oscurece en una cierta hora o a una cierta hora del día. Entre la noche y el día hay un momento maravilloso que se llama lubricán. El lubricán no es otra cosa que el crepúsculo. El crepúsculo dura muy poco tiempo. Es aquel momento que se encuentra entre la noche y el día. Los franceses lo llaman entre lobo y perro, y es precisamente esto lo que quiere decir la palabra española lubricán. Entre lobo, luper, y perro, can. El lubricán, o la hora del venado, como lo llaman los campesinos, es el momento en el cual el día penetra en la oscuridad de la noche y el misterio de la noche penetra en la luminosidad y en el brillo del día. La palabra noche no existe, prácticamente es el día mismo. La Navidad es una palabra fácil. La etimología proviene de un término latino que es nativitas. Se diría en castellano la natividad, pero por razones de pronunciación y de la historia misma de la palabra, hoy en día la estamos llamando Navidad. La Navidad es una fiesta y una palabra mucho más antigua que el mismo cristianismo. En esa misma fecha, el 25 de diciembre, nacían muchos personajes culturales de las religiones antiguas. En esa misma fecha nació Pitágoras, el 25 de diciembre. En esa misma fecha nació Orfeo, nació Mitra, nació Osiris. El mismo Osiris nacía el 25 de diciembre. Y es por eso que se llama Natividad, porque siempre en ese día nace alguien muy importante. Adivinen quién es este alguien tan importante. Es precisamente el Año Nuevo. El día 25 de diciembre terminan exactamente o se cumple el ciclo de 360 días del año. Un año es un círculo, y un círculo no es otra cosa que un ciclo. Pues este ciclo tiene 360 grados como cualquier círculo. La palabra ciclos, kiklos, en griego quiere decir precisamente círculo. Pues los 360 días de un año perfecto, de un año completo, de un año ideal, se terminarían exactamente el día 25 de diciembre, y coincidencialmente en ese día viene San Nicolás. La leyenda de San Nicolás es todavía más antigua. No tiene nada que ver con el obispo de la historia, del origen de las palabras. San Nicolás no es otra cosa que el año viejo. Este año viejo, barbudo, que viene en un trineo con 8 renos, es precisamente la imagen metafórica del año que se va, y este mismo año, fruto de labores y de trabajos duros, trae sus regalos, trae sus sorpresas. La gente se preguntaría, ¿qué quiere decir precisamente el árbol? ¿Cuál es el simbolismo
y el sentido del árbol de Navidad, con su estrella en la cima, con sus, digamos, sus globos, sus esferas y sus regalitos cuadrados. No es casual que estos dos sean precisamente lo redondo y lo cuadrado. El árbol no es otra cosa que nuestro cuerpo. La estrella que lo corona es algo muy importante, algo estelar, algo que tiene que ver con lo máximo de nosotros. Adivinen, ¿qué es este elemento tan importante? No es otra cosa que la luz que nos anima, el brillo del llamado espíritu, el mundo espiritual o la maravillosa categoría que en todas las religiones ha sido llamada el espíritu luz, la luz misma. Pues los regalos, los renos, el trineo, San Nicolás, la misa del gallo, el niño que está situado en el pesebre y el mismo pesebre que recibe el niño exactamente a las 12 de la noche de la Nochebuena. Todo eso tiene un sentido que deberíamos buscarlo más allá del origen de las palabras. Las palabras en realidad tan solo muestran una apariencia de las cosas y luego el que investiga, el que busca, va a descubrir el verdadero sentido. No obstante, habría que hacer una lista de casi 100 palabras que pertenecen a la Navidad y recordar siempre que esa fiesta es mucho más antigua de lo que uno supone. Tiene más de 3.000 años, más de 4.000 años. Aún antes del cristianismo, el 25 de diciembre, o el lugar en el cual se encontraba en el tiempo la noche más grande del año, es el día de la Navidad. Todos los grandes personajes nacen en ese día, y es precisamente en ese día cuando todos los, mejor dicho, en esta noche, cuando todos los diablos están sueltos, y a raíz de ello, la misa del gallo ahuyenta a todos estos individuos que hacen de la suya, por oposición, o al contrario del día más grande del año, que es el día de San Juan, que se encuentra exactamente en el punto opuesto del año, es decir, 6 meses hacia atrás, en la noche del 23 de junio de cada año. En ese día y en esa noche nos encontramos nosotros con el lapso más largo en el cual el sol se queda en el cielo. Por eso la llaman el día más grande. Los 6 renos o los 8 renos que están acompañando a San Nicolás representan los latidos del corazón, los latidos que sentimos en cada una de las muñecas. Hay 6 latidos en la muñeca izquierda y 6 latidos en la muñeca derecha. En total son 12. No obstante, el número 6 es el principal. Y podríamos hablar de una cantidad de cosas, de glándulas, de órganos, de anatomía, de fisiología, relacionados todos estos elementos con la Navidad. Solo basta investigar un poco. Las puertas están abiertas. La palabra limosna pareciera árabe. Es más, en el castellano antiguo se decía a limosna. No obstante, es de origen griego. De nuevo nos perdemos en el laberinto del origen de las palabras, porque no será el origen el que nos va a enseñar el verdadero sentido de este término muy delicado y muy difícil de comprender. Estaba yo una vez en la estación La Hollada y había una señora que pedía una ayudita. Una ayuda es diferente de una limosna y una limosna es diferente de una propina. Si tú a un limosnero le estás dando, qué sé yo, unos 5.000 bolos, el limosnero, el mendigo se va a reír de ti.
él estaría contento con los 5 bolívares que tú se los puedes dar sin ningún problema y ningún tipo de averiguación de conciencia. No obstante, si cuando alguien te pide una ayuda tú le das 5 bolívares, obviamente que es sumamente impropio, porque la ayuda mínima podrían ser 5.000 o por lo menos 1.000 bolívares. Por otra parte, si a un mesonero le estás dando más de lo que el porcentaje de ese establecimiento donde él está sirviendo indica, el mesonero va a pensar que eres un poquito tonto, que eres un poquito necio y hasta bruto. ¿Cómo le vas a dar a un mesonero una cantidad de dinero que no le corresponde, que no está acorde con el trabajo que él realizó? ¿Cómo le vas a dar a una persona que te pide una ayuda, una limosna? ¿Y por qué debes darle a una persona que te pide una limosna una propina o una ayuda? Otras personas dicen cosas todavía peores. Solicitan una colaboración. Pues la palabra colaboración significa que yo voy a trabajar, laborar junto con él en pro de algo, para construir algo. Una colaboración no es la palabra correcta, ni recta, ni propia. La palabra propia sería una contribución, es decir, algo con lo cual yo puedo contribuir un poco a la suma que él tiene dentro del sombrero o dentro de su bolsillo. Por eso mismo, cuando tú pides una colaboración, en realidad te estás refiriendo y solicitas que alguien trabaje junto contigo para realizar una labor. Tenemos entonces, para recapitular en ese breve momento que nos corresponde, 5 palabras. Tenemos la palabra limosna, la palabra ayuda, la palabra propina, la palabra colaboración y la palabra contribución. Debes tener muchísimo cuidado, es decir, todos nosotros deberíamos tener mucho cuidado con estas palabras y con el uso que damos al sentido que esas palabras cargan encima. No des una limosna cuando se te pide una ayuda. Palabra. El origen de la palabra parecía una redundancia cuando lo dije, pero se pueden dar cuenta que el término de hoy es precisamente la palabra. Cuando Buda estaba dando una conferencia hace más de 2500 años, una persona vino y lo escupió. Y él muy discretamente se limpió la cara y dijo: ¿tienes algo más que decir? Pues precisamente la palabra es tan solo un plano de nuestro pensamiento. Podemos expresarnos a través de los gestos, podemos expresarnos a través de la postura del cuerpo, a través del caminar, a través del color o a través del sonido mismo. No obstante, la palabra proviene de un término muy antiguo que no es otra cosa que la misma parábola. ¿Saben cuántas parábolas tiene el Nuevo Testamento? Exactamente 39. Cada una de esas parábolas son unas palabras secretas para que uno las entienda, para que uno las comprenda y saque de allí una enseñanza que es perdurable, eterna. No importa que haya sido dicha y proyectada hace más de 2000 años, o casi, me estoy equivocando, hace menos de 2000 años, pero estamos prácticamente en el punto de decir hace 2000 años, porque ya dentro de un año vamos a poder computar exactamente esa época cristiana de las parábolas. En catalán, paraula ha generado el término paraulata, que es un famoso pajarito que tenemos nosotros aquí en Venezuela. Muy poca gente sabe que paraulata significa en realidad palabrota, o aquel pajarito que está palabreando, que está generando parábolas y palabras sin cesar. La palabra dice mucho más de lo que es. Se refiere a una cosa, pero yo quisiera saber cuál es la cosa a la cual se refiere la palabra
¿Y qué es lo que nos dice la palabra cuando estamos mirando la cosa? Toda esa lógica es necesaria para que dejemos un poquito de misterio al hablar. Hablar mucho es nocivo. Por eso mismo vamos a callarnos. Estaba buscando el origen de la palabra maestro. De nuevo, los libros son oscuros. No es en los libros donde vamos a encontrar nosotros el origen de las palabras. Lo encontraremos en otro sitio misterioso y secreto. Cierto es que esa palabra es una de las más difíciles y de las más bellas palabras que existen en el idioma castellano. Proviene del latín magister. ¿Recuerdan el célebre magister dixit? Dijo el maestro. El maestro es como un fuego, pero a la vez es como el agua, como una fuente. Si eres madera, te quema. Si eres plomo, te transforma en oro con su piedra maravillosa filosofal. Si eres agua, te hierve. Si eres tierra, te transforma en ceniza. El maestro es como una puerta, es como una ventana por donde nosotros podemos ver el mundo al cual no tenemos acceso. Es también un puente, el puente entre lo visible y lo invisible. Y es tantas cosas a la vez que no podría decirlo ni siquiera en un día entero. La palabra maestro en chino se dice Lao Shi, en hebreo Rabbi, en sánscrito Guru. Cada idioma tiene su término, cada idioma tiene su palabra, pero el que entiende el sentido de la palabra maestro es el discípulo, porque cuando existe un discípulo también existe un maestro. Cuando tan solo hay un alumno, el otro individuo se llama profesor. Cuando hay un estudiante, el que enseña se llama instructor. Y cuando hay un buscador, el que muestra el camino se llama guía. En realidad, el maestro no es una categoría, no es un lugar de experticia al cual llega uno a través de los años o a través de la experiencia. El maestro es un valor que el buscador, que el discípulo le puede dar a cualquier persona, y cada maestro tiene su discípulo y cada discípulo tiene su maestro. A cada cual y a cada quien le corresponde el maestro que merece, y a cada maestro le corresponde el discípulo que merece. Después de haber iniciado al discípulo en el camino de la verdad interior, el discípulo ya no se llama discípulo, sino que adquiere la categoría de adepto. Todos los maestros son adeptos. ¿Ustedes recuerdan una pequeña estatua china en la cual se encuentran dos